Saludos. Vamos a iniciar esta clase de Historia de la Arquitectura 3. Corresponde a esta semana 9 de nuestro lapso académico 2024-1. El tema de esta semana es el Art Nouveau como otro movimiento que aparece en este proceso muy avanzado por revolución industrial, en este proceso de formación del movimiento moderno. El Art Nouveau se va a presentar como un movimiento que se va a diferenciar un poco de las líneas generales que se están proponiendo en cuanto a la depuración de las formas, a la línea recta, pero es un movimiento que busca de alguna manera no olvidarse de las inspiraciones en el pasado, en la naturaleza, en la línea curva. No se opone para nada al proceso de industrialización y de producción masiva, pero sí que no se olvide del trabajo artesanal, del cómo ha sido, o sea, tiene mucho de, de, no nos olvidemos totalmente del pasado. Sin embargo, no es un movimiento tan, digamos, no se aferra tanto a ese pasado como si es el art and craft, que busca total regreso a la artesanía, al trabajo de artesano, etcétera. Aquí se aceptan los nuevos materiales, la utilización que se hace, pero tiene una visión un poco más, digamos, un poco diferente, pero forma parte de este proceso. Es algo que se está aportando ahora, que se desliga del pasado, que ya hemos estudiado de ese historicismo, eclecticismo que había y contra el cual se revela el movimiento moderno. Vamos a ver de qué se trata el Art Nouveau. Vamos a quitar esta imagencita. Aquí vemos unas imágenes que ya nos dan una idea de por dónde viene esa propuesta de Art Nouveau, de mucho movimiento, de detalle, de figuras femeninas, de alusión a la naturaleza, a las hojas de las plantas, a las flores, a la línea curva, a los vitrales, etcétera, etcétera. ¿Qué es el Art Nouveau? Aquí vemos unas imágenes bien sugerentes de la obra de Antonio Gaudí en Barcelona, España, que encuadra en este proceso del movimiento moderno. Fíjense, si nosotros vemos estas imágenes están muy lejos de ser esas propuestas generales que luego van a ser las que se van a destacar más, esa propuesta de que la forma sigue la función, de ser ornamento, de la línea recta, del volumen simple, etcétera, etcétera. Vemos que esto es una imagen que no concuerda con eso, pero son propuestas que están en ese periodo histórico y también tienen la tendencia precisamente a generar algo nuevo, algo diferente a lo que se hacía en el pasado. Y por eso es importante conocer sobre el Art Nouveau. ¿Qué es el Art Nouveau? Aquí a la mano derecha, entonces también vemos, es importante que a través de las imágenes eh, eso nos da una idea clara de hacia dónde va. Fíjense lo curvo, la naturaleza que está implícita aquí, las hojas, los colores, etcétera, etcétera. ¿Qué es el Art Nouveau? En la última década del siglo XIX y hasta la Primera Guerra Mundial en 1914, aparece un movimiento artístico con un lenguaje renovador y moderno que nacía con la aspiración de romper con la tradición historicista y académica y atender a los gustos de una nueva pujante sociedad. Es decir, esto encuadra perfectamente en los lineamientos generales del movimiento moderno. Un nuevo arte que tenía como objeto ser el arte de un nuevo ciclo, un estilo que buscaba la belleza de las cosas ante la masificación y la producción en masa de productos baratos y no bien manufacturados. El Art Nouveau tiene una de sus grandes influencias en el movimiento inglés Art and Craft, un estilo que defendía la producción artesanal
pugnando por la unión de todas las ramas artísticas para la creación de una agencia software o la unión de todas las artes. Fíjense lo que le había explicado. Este es un nuevo arte que tenía por objeto ser el arte de un nuevo siglo. Es decir, está enmarcada en ese periodo temporal de la formación del movimiento moderno. Un estilo que buscaba la belleza de las cosas antes de la masificación y la producción en masa de productos baratos y no bien manufacturados. Era lo que ellos querían. Utilizar la industria, los avances tecnológicos, pero no olvidándonos de la producción como un poco más cuidada, como más individual, un poco recapturar eso que se estaba perdiendo del trabajo artesanal. Sin embargo, no era tan drástico como el Gran Craft. La arquitectura del Nuevo. Veamos esta imagen. La arquitectura de fin de siglo estaba anclada en un eclecticismo en el que se mezclaron orientaciones muy diversas, puntos de vista a menudo encontrados, pero que tenían en común la búsqueda de lo moderno y el objetivo de unificar las artes. La arquitectura del Art Nouveau o modernismo pronto se desligó de su compromiso con el pasado para dar paso a un lenguaje que se servía de los avances técnicos en el empleo de nuevos materiales y que por el contrario recuperaba técnicas artesanales tradicionales. Esto es lo que hacía el Art Nouveau, rescatar las técnicas artesanales, pero con los avances tecnológicos. Empleó en sus obras elementos decorativos que podemos llamar neomedievales, neobarrocos, neorrococó y un rico repertorio de ornamentación para conseguir conformar un lenguaje propio y exclusivo que es el que le proporcionará su aspecto inconfundible. Este estilo expresaba desde el punto de vista formal el gusto por lo ornamental que tuvo su reflejo principalmente en la decoración de interiores, en el mobiliario, la joyería, la encuadernación y especialmente en las artes gráficas donde sus diseños curvilíneos gozaron de gran popularidad. Vean la imagen que tenemos. La importancia que se concede a las artes aplicadas va a ser una de sus señas de identidad, una característica que nos permite reconocerlo aunque sus motivos sean de procedencia diversa. En este arte se puede ver reflejado el compromiso entre un viejo mundo cultural y uno de reciente formación, la difícil coexistencia de arte y técnica, la presencia de aspectos pragmáticos junto a aspectos sentimentales. Arquitectura del Art Nouveau. El Art Nouveau fue la consecuencia y la derivación de un eclecticismo ya exhausto que luchaba por mantenerse frente a los avances de un movimiento que pretendía romper con la historia. Como se ha puesto de relieve en muchas ocasiones durante estas clases del semestre, lo hemos venido diciendo, la progresiva pérdida de ornamento de los edificios era la lógica consecuencia de la evolución de la arquitectura y en este contexto la decoración Art Nouveau supuso la aparición de lenguajes ornamentales cada vez más inclasificables y fuera de lo tradicional, lo cual se explica como una reacción ante la excesiva industrialización y masificación en la elaboración de los productos, lo que he querido explicarle en las láminas anteriores. Esto está en este proceso de formación del movimiento moderno, pero hay una tendencia que se revela ante esta simplificación de la forma y, bueno, expresa este lenguaje. Los arquitectos de este movimiento diseñaron sus obras acompañados por nutridos equipos de artesanos, quienes con sus realizaciones en mobiliario, rejería, cerámica o vidriería, además de tejidos, contribuyeron a eliminar la tradicional distinción entre artes mayores y menores, porque también la pintura o la escultura jugaron un papel importante para la consecución no solo de una obra arquitectónica singular, sino la obra de arte total.
Continuando con la arquitectura del Art Nouveau, aquí tenemos otra imagen muy sugerente, muy interesante. Henry van den Velde, pintor, arquitecto y artista unitario, escribió en su primera obra, El arte futuro, esto que es textual y es bien interesante. Reconocemos el sentido y la justificación de la decoración en su función. Esta función consiste en estructurar la forma y no en decorarla, como normalmente se quiere hacer. Las relaciones entre esta decoración estructural y gráfica y la forma o la superficie han de estar tan íntimas, que parecerá que la decoración haya determinado la forma. Es decir, que en este caso, la decoración no se vea como algo superfluo. Si algo caracterizó a esta arquitectura Art Nouveau fue su carácter internacional y sobre todo exclusivo, destinado a una burguesía industrial y urbana de alto poder adquisitivo que gustaba de rodearse de aquellos objetos bellos u originales que podía adquirir o encargar en sus viajes. En arquitectura, el Art Nouveau pronto se asoció con lujo y refinamiento. El Art Nouveau, con todas sus variantes, cerró el siglo XIX y estuvo prácticamente desaparecido ya en 1914. Quien fue uno de sus protagonistas, Henry van der Velde, a quien acabamos de mencionar, lo definió en su autobiografía con estas palabras, y esto es muy importante, porque realmente refleja mucho de verdad. El leve paréntesis del Art Nouveau, aquel efímero movimiento sin más leyes que su propio capricho, fue seguido por los vacilantes comienzos de un nuevo estilo, por fin disciplinado y proporcionado, el estilo de nuestro tiempo. ¿A qué se refiere? Después que pasa, digamos, el auge del Art Nouveau, ya bueno, se impone, se consolidan las ideas de los volúmenes simples, sin decoración, de líneas rectas, la forma sigue la función, etcétera, etcétera. Así, el estilo moderno ya no sería nunca algo que pudiera identificarse con la ornamentación, con la decoración como concepto de estilo. Adolf Loos ya había asociado en su obra Ornamento y Delito la decoración con delito. Para él, la grandeza de la arquitectura moderna radicaba en no haber sido capaz de crear una nueva decoración. El Art Nouveau fue un movimiento artístico y decorativo internacional desarrollado entre 1890 y 1914 aproximadamente. El arte nuevo, como su nombre en francés, se trataba de un estilo original, juvenil y moderno. Abarcó todas las artes, aunque se destacó especialmente en la arquitectura y las artes aplicadas. Los antecedentes del Art Nouveau pueden encontrarse en el movimiento Art and Craft, fundado por William Morris, esto ya lo hemos mencionado, el cual revalorizaba la artesanía tradicional y la naturaleza en contra de la creciente industrialización. Por eso le decía, el Art and Craft era radical. El Art Nouveau también valoró las artes aplicadas en la naturaleza, pero a diferencia del Art and Craft, aprovechó los materiales y técnicas disponibles en la era industrial para crear un estilo moderno. Otros nombres para este movimiento, el Jugendstil en Alemania, el Neukunst en Países Bajos, Holanda, Secesión en Austria, Modern Style o estilo moderno en Reino Unido y Estados Unidos, el Floriale en Italia. En general, todos estos términos tienen en común la idea de que se hacía un arte nuevo, joven, adaptado a la época industrial y al mundo contemporáneo, y alejado de las tradiciones imperantes hasta entonces, el academicismo con el historicismo o eclecticismo, o el rupturismo con el realismo o el impresionismo.
Se trató de una corriente artística de renovación muy influida por la idea del progreso y de la libertad, de que el futuro de la humanidad ya había comenzado. Tuvo una importante presencia tanto en la pintura y en la escultura, como en la arquitectura, las artes gráficas, las artes decorativas y el diseño de mobiliario urbano. Características del Art Nouveau: fuerte inspiración en la naturaleza para sus formas, sobre todo en lo vegetal, combinado con materiales propios de la era industrial como el acero y el cristal. Preferencia por la línea curva y la asimetría, así como por la estetización de los motivos, alejados de una representación realista. Cierta fascinación por los motivos exóticos, como los diseños orientales, así como por figuras femeninas gráciles y delicadas. Emprende técnicas artísticas propias como la reproducción mecánica, la filografía, el cartelismo, etc. Desaparece la jerarquía entre artes mayores y artes menores o decorativas. Se aspira así a una democratización de arte y la belleza. Algunos especialistas consideran al Art Nouveau como una transición entre el historicismo, el clasicismo y el movimiento moderno, mientras que otros lo ubican como iniciador del referido movimiento. Philip Mead afirma: el Art Nouveau es el estilo de transición que se desvió del historicismo que había dominado al diseño durante la mayor parte del siglo XIX. Por otro lado, al reemplazar el historicismo por la innovación, el Art Nouveau se convirtió en la fase inicial del movimiento moderno. Y realmente esto es así. Se puede leer el Art Nouveau como algo que aparece como algo transitorio eh, mm, en la propuesta del movimiento moderno, algo que en un momento reacciona contra esa masiva industrialización y repetición de los objetos de la misma manera, de la misma forma, y es como que reacciona. Bueno, está bien, acepto la industrialización, los avances, pero no seamos tan extremistas de que todos los productos son igualitos. ¿Qué pasó con la originalidad, con la belleza, con la artesanía? Eso era lo que, entonces es como una reacción, en este caso lo podemos ver como una transición, pero en otro caso también se puede ver como algo que tuvo importancia al principio y luego ya le dio paso a lo que luego se consolidó como las ideas del movimiento moderno. Contextualización del Art Nouveau: consolidación del proceso de industrialización generado por la revolución industrial, la expansión sin precedentes de las ciudades, la migración campo-ciudad, el aumento de la población, la demanda de nuevas edificaciones. La arquitectura debía dar respuesta a una nueva realidad. Para algunos, la base teórica de la arquitectura del siglo XIX se forja en un concepto de dualidad entre la funcionalidad y la decoración, marcando una diferencia básica entre el edificio funcional y la arquitectura artística. Esto lo podemos considerar como el contexto en el que aparece el Art Nouveau. Y aquí vemos una imagen que ya la habíamos visto, pero es muy interesante. Fíjense la puerta, lo que adorna la puerta, las ventanas. A menudo parecía como si los ingenieros construían un edificio y luego se le adosaban adornos a la fachada. Sin embargo, estas edificaciones eran ampliamente aceptadas por la clase emergente que necesitaba aparentar lujo y riqueza. No se puede entender parte de la arquitectura del siglo XIX si no se inserta en el contexto del eclecticismo. Características del Art Nouveau en la arquitectura: líneas curvas asimétricas y delicadas, la naturaleza como fuente de inspiración, el prestigio de las formas orgánicas, la combinación de forma y función, diseño extravagante, el uso de materiales como el vidrio y el hierro, teniendo como inspiración los estilos barroco y rococó,
la presencia de vidrieras y mosaicos. Los edificios se identifican por amplio uso de arcos y formas curvas, el vidrio curvo, todas las obras curvadas, adornos tipo planta, mosaicos, vitral, motivos japoneses. Vean esa imagen. Algunas obras importantes, una de las más importantes es la casa o mansión Cassel de Víctor Horta, que fue uno de los representantes del Art Nouveau más importante. El belga Víctor Horta es considerado el primer arquitecto que empleó las características del Art Nouveau en la arquitectura, responsable del diseño y la construcción del primer edificio de este estilo, la Casa Tassel. Sus propuestas presentaban un fuerte carácter decorativo, elegancia y forma sinuosa. Ya vemos las curvas en esta fachada, pero tiene unos interiores muy interesantes. Veamos estas escaleras y estas columnas que él utiliza. La Casa Tassel es considerada como la primera obra de Art Nouveau en arquitectura, revolucionaria tanto en el aspecto artístico como en el técnico. Es uno de los monumentos clásicos de la historia de la arquitectura. Es el producto de una época y de un país, caracterizado por el progreso económico de la burguesía, fuertes tradiciones artesanales y una amplia industrialización. La obra supone una revisión global de la organización espacial y un diálogo continuo entre la flexibilidad del hierro y la dureza de la piedra. Por primera vez en una vivienda, se exploran las posibilidades del hierro como material constructivo y ornamental, pero el estilo y los motivos decorativos no se desarrollan partiendo de la nueva construcción en hierro colado, sino que es esta la que se adapta al nuevo lenguaje formal que procede de otras fuentes y lo prolonga espacialmente. Plantas de la Casa Tassel. Aquí vemos plantas, donde vemos escaleras. Aquí vemos interiores de la Casa Tassel, que es lo interesante. Las columnas, la estructura y el colado, las escaleras, el diseño de las escaleras, un corte. Del mismo Víctor Horta está la Casa Solvay, vean la fachada. Horta tuvo la posibilidad de incorporar a la vivienda todas las innovaciones arquitectónicas de la época, como el uso de la luz, la calefacción e incluso la utilización del acero, tanto para la estructura como para la estética de la casa. Llegamos a Antonio Gaudí, uno de los arquitectos más importantes de este movimiento, arquitecto español muy reconocido. El arquitecto catalán Antoni Gaudí también fue conocido por utilizar el Art Nouveau en la arquitectura. Lo hizo produciendo obras con creatividad y brillantez. La Casa Milà, con su fachada llena de olas, es un excelente ejemplo de este estilo arquitectónico. Gaudí proyectó una casa con formas onduladas y vivas, aludiendo al mar y a motivos vegetales. El oleaje sinusoidal confiere un movimiento excepcional a la fachada de piedra, absolutamente continua, eludiendo las esquinas que representa el mar. Los elementos marinos se encuentran en la decoración interior, techos con movimientos, columnas de piedra esculpida y un mobiliario creado por Gaudí muy moderno. La Casa Milà, vista, este es un espacio interno, y aquí tenemos una vista aérea donde vemos uno de esos patios internos que tiene. Realmente una obra muy interesante, maravillosa, diría yo. Antonio Guedí tiene la Casa Batlló también, el interior de la Casa Batlló. Vean eso, vean el techo, vean esas puertas, esas columnas, las ventanas. Un diseño totalmente particular, Art Nouveau, una obra de excelencia, ¿no? Otra vista.
en las columnas y esa fachada, esos vidrios, esas ventanas. Realmente impresionante, se puede decir, el trabajo de Antonio Gaudí. Otro arquitecto que se destaca en el Art Nouveau es Paul Anka, con su mansión Chamberlain, que la tenemos aquí en la imagen. La casa Chamberlain es una casa en Bruselas que fue construida por Paul Anka para el artista italiano Albert Chamberlain en 1897. Anka y Chamberlain colaboraron en el diseño y los detalles de la casa y es uno de los principales edificios Art Nouveau de Bélgica. La fachada combina elementos de herrería, ladrillos y piedras naturales. Dos grandes ventanas semicirculares, las estamos viendo allí, en el primer piso, permiten que la luz del sol inunde las habitaciones ubicadas en esta área de la casa. Una fila de 7 ventanas, que son las que vemos en esta parte, donde estoy moviendo el cursor, están separadas por postes de hierro fundido y flanqueadas por pequeñas columnas. Ilumina el segundo piso. En el nivel superior hay un friso de girasoles y 7 medallones con temática de los trabajos de Hércules, que son estos que tenemos aquí arriba. El diseño del edificio y los detalles de la fachada son ejemplos perfectos de cómo al arquitecto le gustaba contradecir los conceptos de construcción tradicionales y dejar que su originalidad brillara. Henry Van de Velde, aquí vemos una de sus viviendas, pensaba que todas las artes debían supeditarse a las artes decorativas, ya que mejorando el entorno del hombre, el hombre mejoraba. Por ese motivo diseñaba hasta el último detalle de sus espacios, componiendo sus obras en su totalidad a través de una línea constructiva y utilitaria. Otra obra de Henry Van de Velde. Vemos ahora una obra de Charles Rennie Mackintosh, la Escuela de Arte de Glasgow, perdón, una obra importante en el Reino Unido de este arquitecto, un arquitecto y diseñador acuarelista escocés que tuvo una importancia fundamental en el movimiento Arts and Crafts, que además fue el máximo exponente del Art Nouveau en Escocia. Con este recorrido hemos visto los aspectos más importantes de el Art Nouveau, sus conceptos generales y su expresión en la arquitectura para entender hemos entendido por qué un lenguaje tan particular, con tanto ornamento, con tanta expresión artística que hace este movimiento en el movimiento moderno. Ya lo vimos que o lo podemos considerar como una transición porque fue una respuesta ante esa industrialización tan fuerte que se dio, o como el inicio a partir del cual ya se dejó definitivamente atrás los ornamentos y se empezó con la concepción general que hemos venido y que vamos a seguir viendo y desarrollando con el movimiento moderno de las líneas rectas, la no decoración, los volúmenes simples, etcétera, etcétera. Todo eso que se está estudiando en esta asignatura. Pero que esto es un movimiento que surge en ese contexto histórico y también geográfico en Europa en ese momento determinado. Por eso tenemos este lenguaje que nos pudiera sorprender en este movimiento moderno, pero tiene un sentido muy lógico cuando lo analizamos.